minutos entramos al momento del análisis. Ya está con nosotros en contacto vía Zoom Kiara San Pablo. Ella es analista feminista, tiene un análisis dedicado exclusivamente a Hispan TV, una red española de televisión, y nosotros le damos la bienvenida acá en Televisión Universitaria. Kiara, muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Sandro, un placer estar nuevamente con ustedes y bueno, verte nuevamente por este medio. Sí, prácticamente desde el año pasado que no nos hemos visto, Kiara, lo mismo, te deseo lo mejor, que este año sea muy lindo y muy fructífero. Kiara, al punto, bueno, la situación al interior del movimiento al socialismo está cada día más complicada. Acabamos de hacer adelantos de noticias y fundamentalmente hay dos muy complicadas. Uno parte del presidente Luis Arce Catacora, que en su discurso de los 15 años del Estado plurinacional habló del nacimiento o de la presencia de la nueva derecha. De alguna manera alude a Evo Morales y lo identifica como una nueva derecha al margen de la derecha tradicional. Por otro lado, Iván Lima, el ministro de Justicia, habla y lo responsabiliza de que Evo Morales fue el responsable de las muertes el año 2019 y que este bloqueo de caminos trata de convulsionar al país y fundamentalmente está buscando sacar de la presidencia a Luis Arce Catacora. A ver, quisiera que nos hagas un análisis desde tu punto de vista. Bueno, creo que primero hay que hacernos una pregunta central, que es este paro, este bloqueo nacional que se está haciendo desde el MAS, es contra la autoprórroga de los magistrados, es decir, no va contra el gobierno, no va contra el Ejecutivo. ¿Por qué el Ejecutivo ataca al MAS, que es quien está parando? ¿Por qué el Ejecutivo ataca a Evo Morales, que es quien está parando, cuando el paro no va en contra de ellos? Si habláramos de un gobierno imparcial, lo que en todo caso tendría que hacer el gobierno ante una situación de un paro por un tema que es bastante legítimo, no estamos hablando de un paro como el que hubo por el centro en Santa Cruz, por ejemplo, que era un poco un capricho sectorial hasta algún punto, estamos hablando de un paro que se hace para que se respete la Constitución, dado que sabemos que es un peligro muy grande para la democracia en el país, lo hemos visto en dictaduras anteriores, que los magistrados de todos estos tribunales importantes, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, no se queden indefinidamente, porque eso es totalmente ilegal, no hay ninguna elección de por medio, etcétera. Entonces habría que preguntarnos ¿por qué el gobierno está, digamos que, defendiendo esta autoprórroga? Porque, como digo, si fuera un gobierno imparcial, hablaríamos de que, bueno, el gobierno vería que tenemos una situación de una autoprórroga, digamos, alejada de ellos, de los magistrados, porque legalmente los magistrados no tienen nada que ver con el Ejecutivo. Lo que el gobierno debería hacer es decir, bueno, vamos a convocar a, no sé, intentar hacer alguna mediación, en todo caso pronunciarse. Ya se ha pronunciado, por ejemplo, Naciones Unidas respecto a la preocupación de que, y otras instancias internacionales, de que esto no puede pasar. Eso es lo que tendría que estar haciendo un gobierno imparcial, decir, bueno, esto realmente no debería pasar, pero ¿cómo hacemos más o menos para solucionarlo? Porque obviamente afecta a la gobernabilidad que hay un bloqueo nacional de caminos. Pero habría que preguntarnos por qué más bien el gobierno está justamente, como tú mencionabas, Sandro, atacando directamente a Evo Morales y atacando directamente al MAS, y no solo con declaraciones, Sandro. El primer día del bloqueo nacional de caminos, el gobierno de Luis Arce ha sacado a los militares a reprimir a la gente que estaba bloqueando. Y estamos hablando de gente que estaba bloqueando. Yo puedo defender un poquito, aunque sea, que se saque a militares si es que está habiendo violencia de un grupo hacia otro grupo, si es que están en peligro vidas de la población, pero que saques a militares a agredir a gente que solo está bloqueando, como sabemos que es una práctica normal en nuestro país de protesta y de presión, me parece terrible, porque todos sabemos que cuando en Bolivia los militares salen a la calle hay muertes, hay masacres, lo hemos visto en 2019 y lo hemos visto antes. Eso número uno. Según lo que tú decías respecto a lo que ha dicho Iván Lima
lo que ha dicho Luis Arce, sumaría lo que ha dicho Eduardo del Castillo también en estos últimos días. Son declaraciones terribles y preocupantes. A algunos les parecen chistosas, a mí por un lado sí, pero también me parecen preocupantes. Porque estamos hablando, por ejemplo, lo que tú decías, Iván Lima, que es ministro de Luis Arce, está diciendo que es culpa más o menos de Evo Morales el golpe de Estado y los muertos que hubieron cuando entró Áñez y hizo las masacres que todos conocemos de sobra. Pero lo chistoso del caso es que Luis Arce estaba en la embajada refugiado porque él fue parte de ese gobierno, entonces también sería culpa de Luis Arce en ese caso. Y lo preocupante en este sentido, yo creo para la izquierda, para toda la gente que tiene conciencia, para el movimiento popular, es que tengamos un gobierno que lo han puesto los movimientos sociales, que lo ha puesto el MAS, que es a quien se le ha dado el golpe de Estado, a quien se lo ha perseguido como sujeto histórico. O sea, conocemos lo que ha pasado no solo con los movimientos campesinos, sino con la gente indígena per se, digamos, en general. Conocemos el racismo exacerbado que hemos tenido en 2019, que deberíamos intentar, si fuéramos un gobierno del MAS, más bien que no se repita y aprender esa lección y tener, como siempre se dice, memoria, verdad y justicia, pero no. Tenemos a Iván Lima, que anda diciendo que es la culpa de Evo Morales, a lo mejor sin darse cuenta o dándose mucha cuenta de que Luis Arce sería también culpable porque él era ministro de Evo Morales y él estaba asilado en la embajada. Pero aparte de esto, Eduardo del Castillo igual dice que está amenazando con procesar a Evo Morales porque Evo Morales sería la cabecilla, digamos, de este bloqueo. Y yo me pregunto, ¿por qué Eduardo del Castillo, si es tan rígido con meter a la cárcel y procesar a la gente que hace bloqueos, no ha procesado a la Unión Juvenil Proceñista, que ha estado 36 días en Santa Cruz en el tema del censo, incluso atacando al Plan 3000 seguidamente? Y han habido muertos, han habido heridos. ¿Por qué no ha procesado a esa gente? ¿Por qué no ha procesado a los mineros que estaban en La Paz aquí bloqueando y tomando instituciones? Pero sí se amenaza con procesar a Evo Morales. Aquí la conclusión es clara, Sandro, para no alargarme más, y es que Luis Arce está manteniendo y está autoprorrogando él a estos magistrados porque él los necesita para poder seguir gobernando con toda la crisis que se le viene encima, con toda la subida de precios, falta de dólares y demás. Es casi que Luis Arce necesita que estos magistrados lo sigan defendiendo porque claramente hay dinero por detrás para poder seguir gobernando. Y quién sabe, si estos magistrados se prorrogan, Sandro, nosotros no tenemos garantías constitucionales porque ya entraríamos en una dictadura. Quién sabe, los magistrados claramente comprados por Luis Arce nos dicen el día de mañana no vamos a tener elecciones, o Evo Morales y los demás candidatos están inhabilitados y Luis Arce va a ser el único candidato. Ese es el peligro y eso es lo que yo veo en relación a lo que está pasando. Ahora, si bien el tema es eminentemente político, se está trasladando al ámbito jurídico. Parece que la estrategia de uno y otro bando, por un lado Evo Morales al auspiciar, entre comillas, los bloqueos de caminos, está pidiendo la renuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por otro lado, Luis Arce Catacora también genera una especie de una situación jurídica en función a que el mismo David Choquehuanca indicó de que se van a reunir ya prácticamente el próximo lunes con las comisiones, con los presidentes de bancada y de la asamblea. ¿Qué es lo que sucede? Que el ámbito político está siendo trasladado eminentemente al ámbito jurídico, es decir, ya no se discuten las ideas en el ámbito político, sino más bien ya se trata de apelar al tema judicial, donde lo político entra en segundo plano. Claro, es importante lo que menciona Sandro porque, bueno, ya desde hace tiempo el movimiento al socialismo ha venido denunciando que venía pasando lo que se llama popularmente en el último tiempo como lawfare. ¿Por qué? Porque, bueno, el primer paso de esto es que hay un congreso del MAS, sabemos, en octubre del año pasado, que cumple con todo el estatuto, etcétera, etcétera, que primero el Tribunal Supremo Electoral aprueba y de repente luego unos días después dice que no, medio que no aprueba, no da una resolución clara, no da nada por escrito, va a la prensa, dice que no. Y ahí claramente hay una pelea política
pero hay una pelea que es política, pero se traslada a lo jurídico, pero muchas veces, perdón por la palabra, muy cochinamente, ¿no? Porque hay ciertos mecanismos jurídicos más limpios y otros menos limpios, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, con el Congreso del MAS, que es como este paso inicial, bueno, no es el paso inicial. Meses atrás he intentado iniciar juicios a Evo por distintas cuestiones, por parte del gobierno, operarios del gobierno, quisieron incluso revivir el caso Rosa para involucrarlo a él, pero bueno, lo del Congreso del MAS es lo primero. Y, por ejemplo, ahí hay una clara movida política que se ve desde la población civil claramente. O sea, primero el Tribunal Supremo Electoral dice, sí vale el Congreso, todo súper bien. De repente un día después dice, ay, más o menos que no vale. Luego presenta un documento ambiguo. Lo mismo ha pasado con el tema del Tribunal Constitucional, cuando de la nada, cuando se les había consultado un tema de libertad de expresión, dicen que no puede haber reelección porque no es un derecho humano, que es bajo lo que Evo Morales se había repostulado el 2019, pero de ahí se tergiversa en la prensa diciendo que Evo Morales nunca más iba a poder ser candidato, y eso ha salido como, dijeron que se filtró, ¿no? Pero salió en todos los medios grandes de repente a la misma hora, entonces eso ninguna persona con los dedos de frente va a creer que se filtró, fue orquestado. Entonces hay una batalla en lo jurídico muy importante que finalmente se está debatiendo en que si Luis Arce y digamos su gobierno logran tener a la sigla del MAS y a una parte del MAS para sí, o simplemente se quedan expulsados como ya están, porque aquí ha habido una serie de eventos interesantes. Luis Arce entra al gobierno y se empieza a separar del MAS y se pone la bandera del PC1, prohíbe las banderas del MAS en sus actos y demás, pero hace encuestas internas que le dan que realmente si él se postula a unas próximas elecciones con el PC1 y no con el MAS, no va a ganar mucho. Entonces, como vuelve el perro arrepentido, vuelve al MAS, y ahí dice, no, yo tengo primero, y en ese tiempo dice, soy académico, se separa, digamos, de los movimientos sociales, pero luego se da cuenta que no gana mucho con eso y vuelve al MAS y dice, no, yo quiero a los movimientos sociales y demás, yo tengo movimientos sociales, hace conferencias de prensa con no sé, distintas personas, supuestamente según él, dirigentes, que luego se han visto que son de la UCS y otros partidos algunos, eso es debatible, pero intenta él volver a eso ahora, pero en el contexto en el que ya se venía justamente el Congreso del MAS, y ahí se lo expulsa del MAS. Entonces estamos en ese limbo de que Luis Arce es como que, y Luis Arce casi lo dijo textualmente, que no lo pueden más o menos expulsar, que él igual se va a presentar, y la batalla real de fondo, Sandro, por más, digamos, amparo que venga de un lado, amparo que venga del otro, sea con el tema del Congreso, sea con el tema de los magistrados, para el gobierno de Luis Arce es querer mantener la sigla del MAS para sí o sacar la sigla del MAS, pero sobre todo sacar a Evo Morales, que está claro desde todas sus declaraciones. Pero por otro lado, la batalla jurídica está ahora, más allá del tema partidista de si el MAS viene, si el MAS va, con el tema de, como te digo, mantener la democracia en el país, porque el hecho de que los magistrados de todos estos tribunales que son importantes para mantener no solo la democracia, sino el Estado de Derecho, que a los ciudadanos no nos asesinen y nos repriman y nos roben como se les dé la gana, está ahora con el tema de los magistrados, porque si los magistrados se autoprorrogan, o sea, dicen, nosotros nos quedamos hasta que nos dé la gana, corremos un terrible riesgo, Sandro, porque ellos son justamente los que tienen que decidir sobre elecciones, sobre justicia, sobre todos los temas importantes, y por algo la ley y la Constitución establece que ellos tienen que rotar, justamente para que no haya abusos de poder y para que no haya injusticias, porque justamente sabemos que como ellos rotan, tienen miedo de cometer actos de corrupción, porque en el siguiente mandato pueden ser juzgados por eso, ¿no? Bien, Kiara, quiero agradecerte el contacto, la presencia en Televisión Universitaria, el análisis importante. Seguramente esto se va a ir develando más adelante cuáles son las intenciones políticas, bueno, de ambos bandos, y bueno, estaremos convocándote en cualquier momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Hemos estado conversando con Kiara San Pablo, ella es analista político y fundamentalmente está dedicado su trabajo al feminismo.